Bendiciones y saludos a todas las personas y a todos los hermanos que nos están escuchando en este instante, a los que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico, pero antes de continuar quisiera señalar lo que habíamos terminado la semana anterior. Habíamos hablado que tenemos un llamamiento para ser sacerdotes y que el llamamiento de ese sacerdocio es para hablar acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando hablamos acerca de estas virtudes, me llamó la atención el significado de la palabra virtud. Y el significado de esta palabra es hombría. Hombría, ese es el significado de esta virtud, de esta palabra. Entonces, cuando estamos hablando de hombría, estamos hablando de los valores que hay en esa persona. ¿Cuáles son los valores de Cristo Jesús? Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que hay una cantidad de valores de los cuales tenemos que hacer memoria en el estilo de vida de Cristo Jesús cuando Él estaba en la carne. A lo primero donde quiero irme es a Filipenses, donde encontramos estas cualidades de la vida de Cristo Jesús y que como sus sacerdotes tenemos que anunciarles, tenemos que hablar de esto. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 4 en los versículos 8. Por lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Cuál era la manera de pensar de Cristo Jesús? Aquí está resumiendo todas estas cosas. Él pensaba en justicia, hacía lo honesto, había honestidad en sus pensamientos, había pureza en sus pensamientos, había amabilidad en sus pensamientos, había todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de un hombre de valor en la mente de Cristo Jesús. El apóstol Pablo me llama la atención algo bien precioso. Conocía tanto al Señor Jesucristo, este hombre, yo le admiro. Dice, pero ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Aquí están los valores de Cristo Jesús. Lo amable, lo puro, lo honesto. Amén. Entonces, si conocemos estas cualidades del Señor, anunciemos estas bondades del Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, encontramos de igual manera las virtudes de hombría de Cristo Jesús. Miren lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 8 voy a estar. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si abundan estas cualidades en nuestras vidas, la hombría de Cristo Jesús, los valores de Cristo Jesús van a estar en nosotros. Pero la clave es el comienzo, el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Si somos participantes de las cosas de este mundo, estamos en medio de la corrupción de este mundo. Y estos valores de hombría de Cristo Jesús no van a ser hallados en nosotros, como dice aquí el apóstol Pedro. A vuestra fe, dice, añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Todas estas cualidades pertenecían a Cristo Jesús, eran sus valores. Bendito sea Dios. Ahora, como sacerdotes debemos anunciar cada una de estas cualidades de Cristo Jesús. Al anunciar estas cualidades, pasan a formar parte de nuestras vidas. Pasan a formar parte de cada uno de nosotros. Porque si está esto en nuestra mente, en nuestro corazón, dice, no vamos a estar ociosos ni sin dar frutos, sino que por estas cualidades de hombría de Cristo Jesús, vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bendito sea Dios, gracias a Dios por lo que ha hecho Cristo Jesús al levantarnos como sacerdotes. Nos lleva a esa condición, a esa meta de participar de la naturaleza divina, porque ahora tenemos la mente de Cristo.
Gloria a Dios. Bueno, continuando con el libro de Levítico, quiero leer el capítulo primero y los primeros 4 versículos de Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esto es lo que leemos en los primeros 4 versículos de este capítulo. La primera ofrenda, el primer sacrificio que encontramos en el libro de Levítico. Y si ustedes continúan leyendo el resto de este capítulo, en realidad podían ofrecer animales de acuerdo a la condición económica de la persona, de acuerdo a la voluntad de la persona. Imagínense sacrificar un buey, sacrificar un toro, significaba mucho dinero para muchas personas. Había personas que no estaban en esa condición económica, pero había otras personas tal vez de mediana condición económica que podían ofrecer un cordero. Y si no estaban en condición de ofrecer un corderito, un cabrito, una vaca, un toro, un buey, podían ofrecer aves, tortolitos o palominos, como dicen las escrituras, si ustedes siguen leyendo un poquito más en este capítulo. Pero lo importante de todo esto es que estos 3 tipos, estas 3 variedades de animales, incluidas estas aves, todos tenían un mismo propósito. Absolutamente todos llevaban a un mismo propósito. En el versículo 2 de ese capítulo primero de Levítico, encontramos la palabra ofrenda. La palabra ofrenda. En el hebreo es la palabra corbán. Pero en el contexto bíblico, ¿cuál es el significado de esta palabra corbán u ofrenda como nosotros la conocemos? Al ver el significado de esta palabra, nos da la idea de que es un camino de acercamiento a Dios. Un camino de acercamiento a Dios. Cuando un israelita común quería acercarte al tabernáculo de Moisés ahí en el desierto, no podía acercarse con las manos vacías. Algo tenía que ofrecerle al Señor. Algo tenía que ofrecerle a Dios. En este caso, como hemos visto, estas 3 clases de animales. Ahora, en el versículo 4, por medio de este acercamiento corbán o ofrenda, que era por medio de animales, el cual iba a ser sacrificado por los sacerdotes, había una razón específica por la cual iba a ser sacrificado este animal o esta ave. Aquí en el versículo 4 nos está hablando de la palabra expiación. Pero vamos por partes. En el versículo 3 aparece otra palabra no muy usual para nosotros, que necesita ser explicada. Necesitamos el conocimiento de esta palabra, y es la palabra holocausto. Para mí personalmente, una palabra terrible, una palabra espantosa, hermanos. Y voy a explicar un poquito más adelante la razón por el significado de esta palabra holocausto. Bueno, esta palabra holocausto es un sustantivo que en el hebreo explica que una ofrenda, el animal que iba a ser sacrificado, luego iba a ser quemado, iba a arder. Y también tiene otro significado. Al arder, al ser quemado, al ser sacrificado en fuego este animal, lógicamente que iba a levantar un humo. Como era una ofrenda al Señor, si era una ofrenda aceptable al Señor, ese humo se iba a dirigir hacia arriba. Y ese es el otro significado de esta palabra holocausto, ir hacia arriba, ascender. En algunas partes de la Biblia, en lugar de la palabra holocausto, se lee la palabra ofrenda quemada u ofrenda encendida. ¿Por qué iba a ser quemada? El fuego iba a consumir a ese animal. Como un comentario aparte sobre esta palabra holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1941 y 1945, los nazis, bajo el mando de Adolf Hitler, cometieron uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad contra los judíos. A este genocidio cometido contra el pueblo de Israel se le conoció como holocausto. Murieron aproximadamente 6 millones de personas en aquel entonces.
Fueron sacrificados como animales, fueron sacrificados como bestias. Dios tenga compasión de las personas, de aquellas que cometieron eso. Entonces, la razón de la brutalidad de estos sacrificios cometidos por esa gente es conocido como holocausto. Es por eso que dije hace un instante, para mí, una palabra espantosa. Ahora, en Levítico 1:4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Por este versículo entendemos que la persona que ofrecía esa ofrenda es porque venía cargada de pecados, venía cargada de culpas, venía cargada de tantas faltas en su vida. El sacerdote ponía la mano cuando estaba aún en vida ese animalito sobre la cabeza de este animal y todas las faltas, todos los pecados eran descargados sobre este animal. Y ese es el significado de la palabra expiación. Significa cubrir, perdonar, aplacar, cancelar. Los pecados de esa persona eran cubiertos, eso significa expiación. Eran perdonados, eran aplacados, eran cancelados por parte del Señor. El Señor ya no veía ninguna culpa en aquella persona, porque esos pecados pasaron, en este caso, a ese animal. Ahora, el mensaje de todos estos sacrificios, ¿cuál es el mensaje central de estos sacrificios? Por la misericordia de Dios, alguien tiene que llevar nuestras iniquidades. El hombre por sí mismo no es capaz de pagar sus culpas, sus pecados. No es capaz, porque es una persona que vive en pecado. Es una persona que comete pecados continuamente. Es una persona que en realidad, con su ser, con su vida, no puede pagar por sus pecados. Tiene que pagarlos alguien. En el caso de las ofrendas del Antiguo Testamento, esas ofrendas, esos pecados, decaían sobre ese animal. Alguien tenía que derramar su sangre, alguien tenía que entregar su vida para que la persona que ofreciese sacrificio pueda seguir viviendo, pueda alcanzar el perdón y la misericordia de parte del Señor. Entonces, estas ofrendas eran una forma de acercamiento a la presencia del Señor. Lógicamente, indiscutiblemente que todos estos sacrificios, y de los que seguiré hablando a continuación, están hablando, es una sombra, es una tipificación de la ofrenda de Cristo Jesús, conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente quita el pecado del mundo. Lo glorioso, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren hasta dónde llega la ofrenda del Corderito de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? La Biblia nos dice en Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por un hombre, por este pecado pasó la muerte absolutamente a todos. Pasó el pecado a todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Juan el Bautista le vio a Cristo Jesús acercarse a Juan, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La causa de todos los pecados, de todas nuestras rebeldías, todo lo que podemos hacer en contra del Señor, es causa de este pecado introducido por Adán en esta humanidad, que ha pasado absolutamente a todos. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados, pero las dos cosas las quita Cristo Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el que murió es el que perdona y lava nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Si les gusta este video, de pronto pueden darle un like, de pronto se suscriben a este canal y de pronto comparten este video si les agrada. Pero lo que quiero decirles es que estoy hablando verdades que permanecen hasta este momento. ¿Queremos la salvación de esta humanidad? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Queremos perdón para las naciones, para todo habitante de la tierra? Ahí está nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Él es nuestra ofrenda por nuestros pecados. Él es la ofrenda por el pecado del mundo, introducido por Adán. Gloria a Dios. Ahora, para terminar, hay una bienaventuranza gloriosa en las Escrituras. Y esto nosotros encontramos en el Romanos, en el capítulo 4, en los versículos del 6 al 8. Se resumen las dos cosas, tanto el pecado como los pecados. Como dije hace un instante, una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados.
Pero miren lo que alcanzó David, la misericordia tan grande de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, de unidas las dos cosas, el pecado y los pecados. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, lo que acabamos de ver, expiación, pecados cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bienaventuranza tan gloriosa, que de parte del Señor seamos justificados no por obras, sino que a los ojos de Dios ya nos considera sin pecado y todos nuestros pecados cubiertos por el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos amados, miren lo que acabo de decir. El Señor ya no nos inculpa de pecado y el Señor ya no nos acusa de pecados. Por la obra de Jesucristo, por este sacrificio tan glorioso en el Monte Calvario. Acerquémonos a Él y miremosle a Él. En el Salmo 34 y versículo 5 dice algo bien precioso. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Cuando nos presentemos delante del Señor, delante de Dios, no vamos a ser avergonzados porque el pecado ha sido quitado y nuestros pecados han sido cubiertos. Bendiciones, hermanos, y nos vemos la siguiente clase. Que la pasen bien.